radio. Llevamos 3100 Barbie 7 Lima. Llevamos mucho tiempo en el aire sin pedir un recorte. Estoy ya... Me está entrando ansiedad. Hay algo que no va bien. Hey guys, I can't be more excited. Let me tell you about today's flight. We're flying to Sion, to Switzerland, for a short ski flight in the Vision Jet. My two friends are waiting in Casarrubios, and I'm a bit late. I'm gonna be 5 minutes late, but you know. Test, test, test. Inmediato. Y salida por viento en cara. ¿Ready? Ready. Engine on the green. 65. 70. Tú siempre flaps cuando caps, ¿no? En el Vision. Más o menos. Las torres. ¿Pero qué vario te hace un airliner? En estos niveles abajo te hace más. ¿Te hace más que De todas esto? maneras, si además tú le dices que incremente, se va a ir a UX, de manera que te va a reducir un poco la indicada, maximizando el rate un tiempo, ¿sabes? También es que nos ha dado un ascenso muy alto, entonces es difícil mantener un rate muy alto hasta ahí. Pero bueno, Pero vamos, ya no nos ya molestamos. no, ya no nos a esta molestamos. altitud ya a 8000 pies tan No, es que cerca. no estamos ni en Barajas todavía. Claro, pero él se ha cogido su margen y me parece bien. Rumbo en ascenso para 160 y cuando esté al este del QMS ya le recorto. Mantenemos presente rumbo ascenso 160 y que más o menos sabemos lo que estamos haciendo. Es el mejor sitio cruzar por la pipa de Barajas y nos va a dar un recorte, yo creo, a Pinar o Segre, si no más, ¿eh? Repeat, continue climbing flight level 240. No, está ya por defectos 165 es lo que está programado. Claro. Es más, sería antinatural no subir con el VNAV en este avión. No. Y ahí Aramón. ¿Quién eso estaba contando el otro día? Ah, Jaime. Que Aramón han puesto el forfait también a 70 pavos. En Formigal. Tío, ¿estáis En locos? todos lados. Te cuento, Iñaki, hay unos picos, hay Picos camperos. una tablita de quesos Eso, pero qué locura. y luego hay unos mini bocadillitos, creo que nos da a 3 cada uno, ¿vale? Pero qué fantasía es esta. Y hay unas servilletas abajo del todo también. Sí, sí. O sea que ábretelo, cógete lo que quieras. Estate de aquí. Ah, vale. O sea, la potencia máxima que te va a dar el avión ahora mismo es pues ponle un 39%. ¿Sabes? De porcentaje total. Si te das cuenta. Claro, pero te lo corta porque ya sabe porque no te pasas de aquí. Sí, pero aún así, si tú le dieras a tope, te subiría a un 38, 39. Sí. Pero esto, porque no es un instrumento en el avión, esto es un valor de referencia teniendo en cuenta los instrumentos de verdad. Entonces, por ejemplo, ves, DN1 va a tope prácticamente. DN2 va bastante arriba. De ITT va bien. ¿Qué son las N? ¿La N1 de 2 qué es? No, gracias muy bien. O sea, son los diferentes compresores, el árbol de compresores. Vale. Entonces, N1, esto es un turbofan, es el de baja presión, digamos que es el primer grupo de discos de la turbina del compresor de baja. Y N2 es el compresor de alta. ¿Vale? Entonces, resumiendo, en el turbofan lo que hace es entra aire de fuera, laminar, por N1, por decirlo así, compresor de baja comprime, ¿vale? El N2 lo vuelve a comprimir ya a alta presión, lo mete en la cámara de combustión, combustible, y cuando arrancas bujías y ahora en vuelo hay una llama, ya digamos, y sale turbina de alta y turbina de baja, y luego ya el escape. Resumiéndolo mucho, ¿no? Entonces son los valores de referencia para la capacidad que tiene el avión de comprimir aire y producir empuje. Meter a la cámara de gas para producir empuje. Entonces, cámara de combustión, mejor dicho, cámara de gas otra cosa. Entonces, si te das cuenta, a esta altura, aunque tú tiras a tope, incluso quitando el FADEC, el avión llega a un momento que ya no te puede dar más. Si tú ahora este avión, este mismo motor, le hicieras por ejemplo, una tobera de entrada 3 veces más grande, tendrías mucha más margen de N1 para apretar.
¿sabes? ¿qué El más que abridor, comprimir? dicho de otra manera, sería más eficiente a esta altura. Es, por ejemplo, el caso de los aviones grandes, que lo que hacen es unen súper turbinas para ir menos apretado de N1, es lo que llaman doble derivación, y consumes menos sin que se penalice el empuje, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si quisieran hacerlo un avión más rápido también, necesitarían hacer más grande el motor para que fuera más eficiente a esta altura y dieran más empuje, claro. En el plan de vuelo hemos puesto de llegada valor y grana. Que grana Vale, está... pero ¿qué llegada? Hemos dicho la visual, dices de viento y cola izquierda. Pero que hemos puesto en el plan de vuelo. Hemos puesto ninguna. Perdona, valor, y tú aquí has puesto valor 1 whisky, ¿no? No, sí, valor 1 whisky, Vale. correcto, sí. Vale. Sí. Vale, que es la que se está Pero aquí. en el plan de vuelo que se ha enviado no se ha puesto valor. ni arrival ni approach, ¿no? Sí, Sí, le hemos puesto, pero luego te la pueden cambiar, o sea. Escuchamos el ATIS. eso es. Vamos a ver cómo está la pista. Si la pista está a la 2.5, ¿hacemos el viento y cola igual? No, vamos a pedir la 07. Ah, vale. Claro, pero si no nos la dan, Viento y cola izquierda 2.5. eso es. Entonces, la idea, lo que te decía es, ya sabemos lo que hemos declarado, ¿no? Que sería, pues, la valor para grana y la IGS. Ahora, si la meteo lo permite, cuando nos pase con Swiss Radar, sabiendo que está VMC toda la aproximación, decimos, our intentions are visual approach to Sion. Ok. Y entonces él ya te dirá, vale, él ya Perfecto. sabe de qué va la vaina, Vale. hablará con Sion y ya te va a dar un directo. Ya te digo, nos pueden recortar, ¿eh? Antes de Omasi, ¿no? Sí. Y cuando nos pase Swiss Radar no van a pasar. En Omasi. Eso, sí, por Omasi. Entonces, ya desde el copy y tal, no sé cuántos, ya sabe lo que quieres. Vale. Y te va a decir, expect runway 07, expect runway 25. Y es lo que te dije, radar te va a bajar. Vale. Hasta report airport inside. Descend as visual, call the tower, vamos a, no sé qué. Lo Vale. único que tiene Sion raro, por decirlo así también, es si está activa la delta que tienen los militares arriba. Ah, Pero también Swiss Radar te ayuda, ¿sabes? vale. Yo lo que voy a hacer es, en el momento que nos confirmen si es 07 o 25, le voy a poner aquí el visual approach Ah, claro. para ver si cómo vamos de senda. ¿Es de 3 grados? Sí. ¿Te parece? Sí, sí, Y así claro. vamos, y hostia, que vamos demasiado Vamos, altos, claro. hay que apretar un poco, bajamos velocidad, Claro. ¿vale? El descenso es cañerito, si queremos meternos a la 07. ¿Ah, sí? Ninguna locura, pero que No, te lo puedes digo dormir. por, No, no, mis no. oídos. Bueno, de todas maneras, estamos a 8000 pies ahora. No, yo creo que no me va a afectar. Pero bueno. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Esto que habéis contado me es importante, incluso a mí más, que no puedo hacer la instrumental. Vamos a ver. Por 17, yo no puedo subir a 17.000. Claro. Coño. No te digo por el BIR, te digo porque 17 tendría que poner oxígeno, subir hasta 17 para hacer el arrival. ¿No? Te lo digo porque no, pues estoy escuchando y digo, claro, yo cuando llegue tengo que solicitar este approach. Sí, Eso me lo tienes que contar bien, Marcos, si algún día vengo por aquí. sí, sí, Pues- sí. pues- Ahora lo vas a ver hoy. Pues lo hacemos así hoy, sí o sí. Y ya No, está. sí o sí, no. Ya, que Hacemos la tontería. aproximación visual, que sí, que sí. Runway 25. Ahora sí. Right. Runway. Close. Transition level. 180. Information, Charlie. Qué mal se oye, ¿eh? Bueno, pues entendía todo. Juliette, bonjour, identified cleared Omasi, then Valor. Omasi, then Valor, and for your information, our intention will be to proceed a visual approach in Sion, November 508. Roger. Eso es el Pues le input. quito, Roger, qué le quito sexy. de Nat. Omasi, and then Valor. Eso es. Ahí. Pero ya decía, la curva esa no íbamos a hacerla de ninguna manera. Perfecto. Guay. Aunque sea, ponemos 7600 y recortamos. ¿Ves? Y esto nos sigue diciendo todavía 16 para estar a 17.000 pies en valor, pero claro, él piensa que vamos a ir a grana. Vale, pero en valor, él sabe que tiene que estar a 17.000 más, por eso todavía era demasiado. vamos a El hacer? descenso es pronto. O Sí, más pero es que directo te valor. digo, Pero si queremos hacer el visual, no. Correcto. Tenemos que... bueno, nos daba para bajar Sí. más tarde, porque Vale. eran solo 4000 pies. De todas maneras, que me he pegado mucho con los suizos. Vale, no, yo... Lo puedes intentar, pero 99% te dicen que te peines. Andreu, ¿qué hacemos? ¿Omasi directo valor? Nos ha dado. Omasi, y vamos directo a valor y visual a Sí, Sion. pues sí, nos hemos quitado la cazoleta.
08 Victor Juliet, bonjour, continue Grana, we call you back for descent. Continue Grana, and for your information, our intention will be proceed visual approach in Sion. November 508 Victor Juliet. Roger, we are unable to approve visual approaches, so either you make the IHS-IFR approach or you cancel IFR to make the approach VFR VMC. Roger that. I'll call you in a couple of miles to cancel IFR. November 508 Victor Juliet. Roger, report ready to cancel then. Perfecto. ¿Por qué pensabais que no nos dejaba cancelar? ¿Pues estamos muy altos o por qué? No. Te he dicho, yo no te puedo aprobar presentación visual, cancelas tú. ¿Y por qué no te puede aprobar? ¿Porque estamos en IR muy altos o por qué? La aproximación visual es una maniobra visual dentro de un procedimiento instrumental. O sea, tú no dejas de estar nunca en IFR. Eso tiene unas consideraciones aquí especialmente importantes para el controlador, como dice Andrew, por el terreno, de separación con el terreno y demás. Claro. Entonces te dice, yo lo que te digo es... O haces la IGS o cancelas plan y haces la visual. Eso es. Perfecto. Aquí. Left turn direct from Midtown, Tango 10. Oscar Echo Yankee AFM, direct key here is now approved. Pues ahora estamos muy cerca de valor ahora, ¿no? Lo vamos a ver en el horizonte. Si os fijáis, a la derecha, a la 1, 2, lo vamos a ver en el horizonte. No, pero nos viene bien el viraje. Martini está aquí abajo, es el pueblo de aquí, ¿vale? Entonces es un punto... Pero vamos bien, o sea, la otra opción era bajar por aquí, recto, pero digo, cortamos y vamos bajando. O sea, vamos bien, yo no le veo problema. Es raro porque no estamos acostumbrados a estas elevaciones. Muy altos. No te preocupes, que da, ya verás. Córtale a Aidel, ya estamos en Aidel, ¿no? Estoy en Aidel, perfectamente. ¿Qué velocidad de tren tenemos? Máxima. 210. Estamos Pues ahí, si quieres bajar tren. No. O sea, el tren te va a bajar la IAS. Ya, Sí, pero diríamos que baje un poco, está justillo, Vale, pues le puedes reducir el vario, bajas tren y para abajo. Pero puede ir girando a la izquierda. Claro, sí. Bajo vario. Claro, y bajas tren. Y ya te va a permitir incrementar el radio. Ya puedes. 2.4, 2.3. Voy a bajar 1.90. Jet Whisky, c'est bien reçu, un transit par le nord de la vallée approuvé, prochain rappel Novembre Whisky avant de traverser ce whisky. Perfecto. Eso es. Mejor aerofreno. Te va de serie. Y ahora ya le puedes meter más vario. Jet Whisky, vous maintenez 6500 pieds. Espectacular el valle, Cojo, esto es una pasada. Jet Whisky. ¿Y que voy hasta el fondo? Whisky, que yo te aviso, Vale, es porque tiene una salida y normalmente ¿Seguro mínimo que es es mínimo? 3.000. Sí. Mínimo normalmente es 3.000 en este sitio. Pero te ha dicho 5.000 porque tendrá una salida, que le habrá dado 3.000 o 4.000, ¿sabes? Vista de la pista si llegamos bien. Sí, vamos bien, no os preocupéis. Sí, no, lo acabo de ver. Victor Juliet, proceed via the south of the valley, please, and report downwind, left and downwind, runway 25. South of the valley, we report downwind, left. Ahí Andreu concentrado. Con su... Esto es una pasada, Voy tío. a meter flaps ya, Para ir lentos. Lo que quieras. ¿Seguro? Sí. Estamos 150 nudos. Qué pasada. Una máquina, el Vision Jet. Porque no baja, coño. Pam. Vaya día, Buah, mira cómo está todo, qué bonito. Qué bonito. Verbier está, es todo esto aquí a derecha y detrás. Es que voy a girar y me voy a overshootear seguro. Entonces, para tener un poco de espacio. Claro, pero te digo, es lo que te pida el cuerpo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Más que donde me voy, tú ves la pista, ves la altura. Ahí ya puedes descender, a discreción. Bájate más, sí. Estamos altos, bájate a 3.000 pies o así. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ir mirando y lo que te pida el cuerpo. Yo incluso ya me he quitado el autopilot, ¿sabes? Vale. Y te vas cogiendo tu feeling. Eso es. Qué pasada. Perfecto. Si nos overchutamos tenemos margen, que estamos lejos, o sea que no hay problema. Green, azul. Vamos para allá. Qué bonito el castillo, no tenía ni idea del Ay, castillo. qué chulada suizo. cómo te sale la pista en la pantalla, Andreu, qué envidia. Qué pasada es esto. Viene con la suscripción premium. Efectivamente.
Oye, muy bien Andreu, ¿eh? Bueno, a ver, que al final no es para tanto, pero pues obviamente entras por el valle y dices, a ver dónde voy a girar. Pero Es bien. fuera Sí, de la sí. zona de confort, porque vas Total, como vas alto, total, es total. el valle, el Claro, aeropuerto. claro, efectivamente. Y luego el aeropuerto es la pista pequeña, no es muy ancha, entonces da la sensación encima de que estás más encima, más alto al lado. An amazing Airbus from the Dutch royal family. Por la izquierda, joder, telita fina, ¿eh? Estos son lo que viene siendo una negra europea, no una negra española. I'd like to get my IFR clearance and request startup. 25 QNH 1027 clear to destination Lima Echo Charlie Uniform. Position clear to Disco Delta India Sierra Kilo Oscar. Disco 1 Delta departure. ¿Qué combustible tenemos? 94. Ha ganado Iñaki. Bueno. Jo, qué guay con las ganas que tenía de tener un Vision Jet. Qué maestro, qué maestro. ¿Habéis visto un poco el tema? ¿Por qué tenemos que mantener 4000? Sí. ¿Vale? Y por qué no hacía falta bajar el tren. Correcto. ¿Vale?